Continuando lo que es arquitectura de la computadora, vamos a ver lo que es el direccionamiento. Habíamos visto que el direccionamiento es llamado así en diferentes maneras y formas para que nos podamos especificar las instrucciones que vamos a dar hacia la computadora, ¿no? Entonces, importante recalcar nuevamente esto sobre la memoria, los procedimientos que va y qué efectos tiene. De acuerdo a las transferencias de registro, esto influye ya que va a ser transferido bajo un lenguaje de programación o conocido como las siglas RTL, ¿no? Register Transfer Ledger. Entonces, como su nombre indica, es una forma simbólica de describir la transferencia de información y las operaciones entre otros elementos de memoria. Como se ve en la imagen, se ve diferentes, infinitas versiones que podemos utilizar siempre y cuando vaya bajo la misma sintáctica, ¿no? Las modalidades de operaciones que tenemos son distintas, entre las cuales tenemos bajo distinto código que podemos trabajar. Estos códigos o instrucciones que le vamos a dar son desde de variables entre 16 bits, perdón, disponibilidades, ahí está, por ejemplo, en esta diapositiva, bajo qué tipo de procesador se puede trabajar. Debemos tomar en cuenta que podemos utilizar de 16 bits, 32 y 64, que en la actualidad la mayoría lo tiene. Tomando en cuenta estos modos de código x83, podemos ejecutarlos, dice, ¿no? En modo real de 16, modo protegido 16 y 32, modo virtual de 16, sistema Joiner de 16 y modo largo de 64 bits. Entonces podemos utilizar entre las tres variables que tenemos aquí, 16, 32 y 64. El modo real también es llamado como dirección real de los manuales de Intel. Entonces muchas veces van a ver direccionamiento real. Se refiere también a la operación que puede realizar el equipo, al tipo de arquitectura que puede manejar y también está informando bajo qué capacidad de bits tendría en el espacio dentro de cada segmento que vayamos a manejar. Debemos tomar en cuenta que estas direcciones que vamos a utilizar también están por un espacio de memoria de 1 megabit. Entonces, mientras nosotros ejecutemos algún tipo de programa o estemos dando algún tipo de instrucción, el BIOS y el hardware van a ser los recepcionistas de toda esta información. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de básicamente de toda esta parte. Cuando hablamos del modo protegido, estamos hablando de la operación que trabaja con los CPUs. Posterior a eso estaríamos viendo lo que es el trabajo que vemos junto al microprocesador. Es lo que nos está mostrando en esta diapositiva, entre el cual estamos viendo distintos tipos de tareas que le podemos dar al microprocesador, ¿no? También nos está mencionado en esta diapositiva que podemos utilizar de forma virtual. ¿Qué significa esto? Podemos utilizar algún tipo de unidad entre la cual puede estar instalado tal vez solo Linux y en el otro puede estar instalado lo que es Windows, ¿no? Entonces nos está informando que nuestro microprocesador puede trabajar de esta forma, bajo de acuerdo a la capacidad que tengamos, ¿no? Cuando hablamos de temporización, debemos hablar de la parte en que empleamos el periodo de tiempo, tanto sea el reloj del sistema, el resto del sistema y el estado de espera. Vamos a ver lo que es el reloj de sistema. Cuando hablamos del reloj de sistema, son dos funcionamientos principales que realiza el reloj. El primero para sincronizar las diversas operaciones que realizan los diferentes subcomponentes del sistema informático. ¿Qué significa esto? Les decía, van a encontrar en algún tipo de inconvenientes o problemas en alguna computadora o laptop o hasta incluso los dispositivos como, como las tablets y celulares, que muchas veces si no llegamos a configurar lo que es la fecha y hora, influye bastante en la sincronización de todo el sistema, hasta de los programas, ¿no? Entonces, no se extraña que estén en una máquina, en un café internet y ingresen a la computadora, tenga la conexión de internet, pero no puedan navegar. Entonces, abrirán un explorador y verán que no pueden navegar, ¿no? Entonces, tan solo es configurar fecha y hora y directamente el programa lo reconoce y nuevamente empieza a trabajar, ¿no? Son pequeños detalles que hacen la diferencia en algunos tipos de computadores, entonces siempre tomen en cuenta ese detalle en cuestión del reloj del sistema. O en algún caso, en los CPUs, esta pila se agota.
¿ya? Entonces, cuando vemos que esta pila se agota, hay que realizar el cambio. El cambio es el mismo que se puede realizar de una pila de reloj de mano, ¿no? Entonces, como lo ven ahí en la imagen, es circular, un poco más grande que la del reloj de mano. Sin embargo, cumple la misma función. Otra función que realiza el reloj de sistema es el para saber la hora, nada más. Entonces, el reloj físicamente dice es un circuito integrado que emite la cantidad de pulsos por segundo de manera constante al número de pulsos que emite el reloj cada segundo, que llamamos frecuencia del reloj. ¿Ya? Entonces, este tipo de frecuencia se puede medir bajo ciclo por segundos, así como hablamos de hercios, siendo un ciclo de pulso del reloj, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta la función que realiza esta pilita para todo nuestro sistema, ¿no? Cuando hablamos de redes del sistema, debemos tomar en cuenta que estamos hablando que lo vamos a reiniciar el equipo desde un principio. ¿Qué significa esto? Que todos los programas que tengamos abiertos se van a cerrar automáticamente y nuevamente va a comenzar de cero, ¿no? Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no va a guardar ningún documento que tengamos abierto, ¿no? Entonces, en el ámbito de código binario dice, no trata de poner de cero como set y poner uno, ¿no? Comenzamos con uno, por eso le llamamos reset, ¿no? En los estados de espera, básicamente trabajamos bajo este ciclo que tienen ahí en la imagen que comienza, espera, ejecución, suspendido, luego vamos de un durmiente que va a estar básicamente el equipo, ¿no? Y posterior va a estar listo, ¿no? Entonces muchas veces estamos trabajando en la máquina, nos tenemos que realizar otra actividad y lo dejamos prendido. Entonces, este momento es cuando la máquina se queda en espera. Ustedes han debido notar que pasa y muchas veces llegamos a configurar 2 minutos o 3 minutos y los ponemos en espera. Entonces, posiblemente la pantalla se vuelve negra o muchas veces la pantalla se vuelve alguna fotografía o como lo vayamos a configurar. Entonces, este proceso se llama el estado de espera. Las interrupciones de hardware, también conocidas, dice como interrupción de hardware o peticiones de interrupción. Es una señal recibida por el procesador de un ordenador indicando que debe interrumpir el curso de ejecución actual. Esto sucede cuando se llega a colgar nuestra máquina, ¿no? Entonces, muchas veces estamos utilizando bastantes opciones, no sé, estamos utilizando programas muy pesados, todo está habilitado. Entonces llega un punto en el que la computadora se llega a colgar, en este caso más conocido, ¿no? Pero nosotros debemos realizar algún tipo de procedimiento para que esto no suceda. Entonces, muchas veces el paso que realizamos es un reset o un control alt suprimir y estos programas, estas actividades en el panel de tareas los llegamos a terminar, ¿no? Cuando hablamos de enmascarable y no enmascarable, estamos hablando del microprocesador, entre los cuales estamos hablando de los fallos de alimentación. Básicamente todo este contenido de esta diapositiva estamos hablando de los sucesos asincrónicos que necesitan realizar, ¿no? Entonces estamos mandando operaciones y estas operaciones deben ser ejecutadas y tener una respuesta. ¿Ya? No enmascarable, estamos hablando de un tipo de interrupción usada mayormente como el de IBM, dice, no, y Apple, que son enmascarables, dice, ¿no? El CPU deja que esté haciendo y cambia el puntero de instrucciones para que apunte una dirección particular y continúe ejecutándose. Entonces, muchas veces el programa no te permite cerrar. ¿Por qué? Porque está realizando una ejecución entre la cual tiene que terminar y recién puede pasar a otro, ¿no? A otra orden que tú le estés dando. Cuando hablamos de accesos directos a la memoria, estamos hablando de accesos entre los cuales vamos a llegarnos a comunicar. Un ejemplo típico es mover un bloque de memoria desde la memoria externa para que sea más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un pendrive o muchas veces un dispositivo externo, que significa una memoria, entre la cual transportamos toda nuestra información para que no se llegue a acumular. El sistema de video. El sistema de video básicamente son dispositivos de salida, como habíamos visto más antes, y entre la cual vemos el rango y muchas veces podemos adaptar tarjetas y hasta a algunos otros monitores más para que nuestra disposición visual sea extensa, ¿no? Entonces podemos utilizar esto pudiendo realizar grabaciones, ediciones digitales. Hasta aquí vamos a ver esta parte. Aquí estaríamos viendo la parte de lo que podemos realizar
los dispositivos de ensamble. Muchas veces podemos ensamblar todo lo que es esto de la tarjeta madre. Es por eso que tienen aquí en la presentación en la tarjeta madre todas las partes que contiene básicamente. Sin embargo, solamente cambia la estructura muchas veces, el orden nada más, pero todo lo demás siempre contiene, ¿no? El microprocesador, como habíamos visto, básicamente el cerebro del ordenador. Debemos tomar en cuenta este concepto, puesto que es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es el microprocesador? Es un circuito integrado que es más complejo de un sistema informático y básicamente es el cerebro del ordenador, de la computadora. Los controladores de buses, ya dijimos, son básicamente los que nos ayudan a llevar, transmitir y recibir esta información, ¿no? Los puertos de entrada y salida, como habíamos visto, tenemos distintos tipos de entrada de dispositivos, tanto sea de entrada como de salida. Sin embargo, la función en realidad que hacen estos puertos en paralelo es distribuir toda la información que tenemos. Los circuitos de interrupción, lo que acabamos de ver, muchas veces nos permiten para que la computadora se reinicie, no se realice un procedimiento malo en el cual lleguemos a dañar el equipo a su sistema, ¿no? Los controladores de DMA básicamente nos permiten que la memoria se distribuya de gran forma, ¿no? Entonces eso nos ayuda bastante para que podamos trabajar. Tenemos circuitos de temporización y control. Lo que veíamos, cuando el momento que no estamos trabajando con nuestra máquina, básicamente automáticamente se llega a apagar, ¿no? Para que podamos trabajar. Los controladores de video. Estos circuitos nos permiten que podamos tener una buena imagen de lo que queramos ver. También podamos trabajar si es que estamos trabajando en la parte de diseño, ¿no? En almacenamiento vamos a ver lo que son los dispositivos de almacenamiento, como su nombre indica. Son secundarios, puesto que básicamente van después de nuestra memoria principal, ¿no? Tenemos, como les decía, el disco duro, DVD, CD, pendrive, tarjetas SD, memoria stick, discos duros portátiles y los discos que antiguamente manejábamos, ¿no? Entonces, sin embargo, es bueno que lo conozcan. En las fuentes de alimentación tenemos distintos tipos de fuentes. Como todo ha ido evolucionando, en la actualidad se manejaban las llamadas AT. Ahora luego se apareció la ATX, ¿no? Entonces la ATX es otra fuente de poder que podemos verla. Y aquí tenemos una fuente de alimentación entre la cual están todas sus partes, ¿no? Tenemos disipador de calor, transformadores, condensadores, resistencias, bobinas. Toda esta estructura de la fuente de alimentación tan solo se puede desoldar y soldar a la vez, ¿no? Entonces podemos utilizar estos dispositivos para realizar un mantenimiento dentro de una computadora. Las características de esta fuente de alimentación básicamente es que nos ayuda al encendido y apagado de toda la parte mecánica de toda la computadora, ¿no? Entonces, sin esta fuente de alimentación no pudiéramos trabajar, no encendería nuestra computadora, ¿no? Entonces, básicamente esa es la función, ¿no? La fuente de alimentación ATX, a diferencia del AT, es la misma, ¿no? Sin embargo, llegan a cambiar ciertas posiciones del ventilador y también el voltaje reduce, ¿no? Entonces gastamos menos energía. Como les decía, las características están aquí, son las mismas, tan solo cambiamos lo que les decía, ¿no? El nivel de megahertz que estamos mandando.